Y así, una vez más, un nuevo video de El Dragón Literario. Muchas gracias a todos los que están suscritos a este canal. Espero que recomienden y hagamos esto más grande para poder compartir la cultura, la literatura que es tan hermosa. En este video voy a platicar de una serie de libros que se llaman La Otra Historia de México. Estos libros han sido escritos por un mexicano, un coahuilense y todavía de forma más particular un saltillense llamado Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Ustedes incluso si quieren pueden leer su columna en el diario Reforma. Ahí escribe Catón en una columna que se titula De Política y Cosas Peores. Lo que nos trae hoy a este video, como decía, es su serie de libros La Otra Historia de México, que comprende 4 libros. No los escribió cronológicamente respecto a la historia de México, sin embargo, así es como se los voy a presentar yo en este video. O sea, vamos a empezar con el libro que se titula Hidalgo e Iturbide, la gloria y el olvido. Un libro espectacular de la historia de México, porque sale por completo de los cánones de cómo se escribe la historia, o por lo menos de cómo nos han presentado la historia en este país, por lo menos hasta la década de los 90, bueno, en sus principios. La historia nos era platicada muy formal, siempre siguiendo a la misma línea sobre héroes y villanos, y con una evidente manipulación de la gente en el poder. La forma en que Catón nos presenta este libro, Hidalgo e Iturbide, la gloria y el olvido, es muy entretenida, amena y queda muy claro que está muy bien documentada. Es el movimiento por la independencia que arrancó el 16 de septiembre de 1810, aunque Catón nos presenta incluso los antecedentes de este movimiento, el cual, como sabemos, fue iniciado por Miguel Hidalgo. Precisamente hablando de la forma en que la historia nos fue contada antes de que llegara este libro y algunos otros que platican de la historia de México, pero ya con otra perspectiva, con otra intención. Repito, antes nos platicaban a un Miguel Hidalgo todo bonachón, un cura idealista que quería liberar a México y que fue todo un mártir del movimiento. Y por otro lado, Agustín de Iturbide es un nombre que hasta hoy en las escuelas sigue estando casi vetado. ¿Por qué digo casi? Porque cuando se le menciona, pues se hace simplemente para vituperarlo, para decir que fue el malo de la historia, o en algunos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, no se le menciona. Entonces, Armando Fuentes Aguirre nos habla del verdadero Hidalgo, que no fue tan héroe, y del verdadero Iturbide, que no fue de ninguna manera tan villano. Iturbide es de hecho el padre de la patria y fue quien consumó la independencia, y esto lo digo no solamente por haber leído este libro, sino por haber leído otros y haber conversado con historiadores expertos de este hermoso país. Les recomiendo que lean este primer libro, Hidalgo e Iturbide, la gloria y el olvido. Este subtítulo precisamente trata de resumir de lo que habla el libro, o sea, la gloria, que es Hidalgo, y el olvido, que es Iturbide. La gloria en cuanto a la forma en que se ha endiosado la figura de Miguel Hidalgo a través de la historia. Quien, por cierto, bueno, Miguel Hidalgo fue fusilado en 1811, o sea, apenas arrancaba el movimiento por la independencia, y no fue Hidalgo quien tuvo la idea del movimiento, o más bien de luchar por la independencia, sino fue Ignacio Allende. Fue el primero que dijo, bueno, pues ya que estamos luchando, que además lo estaban haciendo a favor del rey Fernando VII, repito, Allende dijo, pues ya que estamos aquí, pues vamos a seguirnos, y sacamos a los españoles. En fin, lean este primer libro, Hidalgo e Iturbide, la gloria y el olvido. Como ya había mencionado, estos libros no se publicaron de forma cronológica respecto a la historia. De hecho, el más reciente en cuanto a publicación es el de Santa Anna S. Espléndido Bribón. Sin embargo, en cronología es el que sigue. Santa Anna S. Espléndido Bribón, Armando Fuentes Aguirre. Aquí nos habla de esa etapa de México, ya en la década de los 20, principios de los 30 del siglo XIX, cuando en la escena política hay hombres como don Valentín Gómez Farías, como Anastasio Bustamante, Carlos María de Bustamante y por supuesto el propio Antonio López de Santa Anna. Otra vez, el estilo único e incomparable de Catón nos enseña la historia de una forma muy sencilla, porque además déjenme decirles que son libros muy extensos,
son para estar leyendo un buen rato de historia de México, pero vale mucho la pena por la historia y por la forma en que están narrados estos libros. Santa Anna, como sabemos, cumple un periodo que va de 1833 a 1855. En estos periodos, Santa Anna fue presidente de México en 11 ocasiones, aunque si contamos sus periodos ya en tiempo efectivo, no cumple ni siquiera un sexenio. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, tomaba la presidencia de la República y de pronto decía, ya me dio flojera, se hacía el caprichoso y se iba a Veracruz, a su rancho, Manga de Clavo. Ahí se escondía con su esposa y dejaba a sus cuates gobernando, como el caso de Valentín Gómez Farías. A veces también, siendo presidente de la República, había movimientos civiles que él gustosamente iba a enfrentar y también dejaba la presidencia en manos de otras personas. A veces los rebeldes lograban tirarlo de la silla, pero regresaba a petición popular. Dentro de esta historia, en este libro, también está la guerra contra Estados Unidos, la invasión aquella en donde se perdieron más de la mitad de los territorios. El libro que sigue, repito, cronológicamente, es el de Juárez y Maximiliano, La Roca y el Ensueño. Aquí nos platica sobre aquel México tan interesante, un México de leyes, un México con gente muy brillante dentro de la política mexicana, incluso dentro del mundo de las armas en México, gente como Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, Manuel Doblado, los hermanos Lerdo de Tejada, especialmente Miguel Lerdo de Tejada, y pues el propio Benito Juárez. Y es un libro más interesante quizá porque Benito Juárez es sin duda el personaje mexicano más mitificado, más endiosado que existe, y lo que hace Catón es precisamente ponerlo en su lugar. Ni tan héroe ni tan villano, un hombre que ha sido endiosado no solamente él, sino todo el grupo conocido como los liberales. Siempre la historia los ha tratado como los perfectos, los inmaculados en cuanto a su trabajo político, pero no fue así. De hecho, con Benito Juárez se perdió lo poco que quedaba de soberanía nacional. Ya Santa Anna se había encargado de perder gran parte de eso, y con Juárez se perdió mucho, mucho. De hecho, es el presidente que prácticamente entregó nuestro país a los Estados Unidos. Cuando habla de Maximiliano, también nos platica cosas, situaciones, decisiones que la historia oficial no nos platica. Tampoco es tan héroe, tampoco es tan villano. Sí fue un gobernante derrochador cuando llegó a ser emperador, sin embargo tiene sus puntos positivos. También muy recomendable. Y después, Armando Fuentes Aguirre, en su colección La Otra Historia de México, nos entrega un libro que se llama Díaz y Madero, la espada y el espíritu. Aquí nos habla del Porfirio Díaz, que llegó a la presidencia de la República tras el famoso movimiento de Tuxtepec. Estando ahí, aunque dio cosas muy positivas a México, finalmente se enfermó de poder, se quedó ahí más de 30 años, lo que provocó que iniciara una revolución mexicana el hombre llamado Francisco I. Madero, el 20 de noviembre de 1910, y de esto trata este libro. Nos platica sobre la revolución, este movimiento que inició con una muy buena idea, ir contra la reelección. Sin embargo, poco a poco se convirtió en un lodazal, en una revoltura y en una lucha de ambición por el poder que terminó con mucha, mucha sangre. Empezando por la de Francisco I. Madero, quien fue asesinado en 1913. Entonces les recomiendo muchísimo esta serie de libros, La Otra Historia de México, de Armando Fuentes Aguirre, Catón, y también les recomiendo su columna en el Reforma de Política y Cosas Peores. ¿Has leído alguno de estos libros? ¿Te interesa este tema? Coméntalo. También te pido que compartas, te suscribas y des me gusta a estos videos para hacer de la literatura algo universal. Muchas gracias. Lean, lean, lean. Un país que no lee no se puede defender. Gracias, yo soy el Dragón Literario y les espero en el siguiente video.